Bien, ya estamos de regreso, vamos directo a conversar con nuestro editor general, Héctor Cosio. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente como todos los jueves. Muy bien, Mirna, muy bien, gracias. Ya pues, análisis de lo que pasó ayer, jornada larga, muy tensa, bueno, y termina con la salida de dos ministros de la Corte Suprema. Con la salida de dos O sea, ministros, la pero salida digamos, de, con ya la salida estaba de un arriba, ministro, porque era uno, Ángela Aguilar, por ya había supuesto, sido despedida. absolutamente. Sí, mira, coincido en parte con lo que hablaba también el constitucionalista Javier Couso, en el sentido de que la derecha y la oposición ayer, lo que pudimos observar es que se aprovechó de esta sensación ambiente, ¿no? de los privilegios para poder afirmar de alguna manera sus observaciones. Ahora, lo que logro sacar en conclusiones es que lo que vimos ayer en esta acusación es que se trató efectivamente de un juicio político, pero no un juicio político en el sentido de una valoración política Ujú. de los capítulos por los cuales se le estaba acusando al ministro Muñoz. Yo creo que lo que pudimos observar ayer fue un juicio político más bien en su sentido ideológico. Eh, Ayer, ¿y esto por qué te lo reafirmo, Mirna, que observamos un juicio político en su sentido ideológico? Basta ver cómo se dieron las votaciones. Cuando hay votaciones en donde lo que está en discusión es efectivamente hay un debate con sentido político sobre actuaciones de un juez o sobre faltas a la Constitución o sobre notable abandono de deberes, ves discrepancia, ves debate, ves que incluso los argumentos pueden ser distintos pese a su corriente política. Pero cuando tú ves una votación que se da en estricto rigor, toda la oposición en su conjunto vota a favor de una destitución y el oficialismo vota en el sentido contrario, Claro. estás en presencia de un juicio de carácter ideológico. O sea, y eso es un poco lo que pudimos observar ayer. La pregunta que habría que hacernos adelante, ¿qué es lo que estaba detrás de este sentido ideológico de la votación que observamos? Eh, Hace unas notas atrás nosotros hicimos un esfuerzo por tratar de ver cuáles eran los elementos que provocaban en la oposición o en la derecha esta suerte de incomodidad con el juez Muñoz, esta piedra en el zapato. Bueno. Y claro, y logramos observar dos áreas. Una de esas áreas tiene que ver con la jurisprudencia de sus fallos. El juez Muñoz hasta ayer era uno de los jueces más poderosos de la Corte Suprema. Ujú. Poderoso en la tercera sala, en la tercera constitucional. Para la gente que nos escucha, seguramente lo dijo también Couso, ¿qué es lo que resuelve la tercera sala constitucional? Resuelve mediante recursos de protección y otros, eh, donde se producen debates muy profundos que afectan directamente a la ciudadanía en general, pero no desde la persona, sino de las instituciones, desde las empresas. En los fallos de la tercera sala, eh, hay que recordar, estuvo este fallo en donde se acogió eh, que digamos que las ISAPRES tenían que devolver los excesos a sus afiliados. Ese tipo de debates es el que se daba en la tercera sala. Y hay que recordar también en términos medioambientales, Mirna, yo creo que esto es muy importante, una jurisprudencia que se ha marcado firmemente. Hoy día en Ujú. que tanto Chile y el planeta vive una crisis triple de contaminación, de pérdida de biodiversidad y también de cambio climático, los fallos en que le tocó presidir al juez Muñoz fueron muy importantes. Recordemos que el año 2018, cuando empezaron a ocurrir de manera sistemática estas intoxicaciones en la bahía de Coquimbo y Pochuncaví, la Corte Suprema sacó un fallo muy contundente que condenó al Estado por la falta, digamos, de asistencia precisamente a esta zona de sacrificio. Ese fallo fue fundamental y marcó un antes y un después en la responsabilidad del Estado frente al derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. En ese fallo, la interpretación del juez Muñoz fue muy clave. Entonces, tenemos que en los fallos del juez Muñoz en estas áreas se van produciendo resquemores, se van produciendo problemas que tienen que ver, digamos, porque están afectando a sectores poderosos. Eso observamos, como te decía en esta nota antes. El segundo elemento que observamos que podría estar detrás de lo que ocurrió ayer es una visión ya
un poco más del debate moderno acerca de la aplicación de la justicia, que tiene que ver con el neoconstitucionalismo. Ahí hay jueces que estiman, jueces de la Suprema, que estiman que la Constitución debe respetarse a rajatabla en el sentido de lo que dicta su letra, lo que dice la ley. Pero hay una corriente más nueva, que es más deferente con el legislador, que hace una interpretación viva de la ley, muchas veces sobre una interpretación viva sobre la ley y sobre la Constitución, muchas veces más fuerte que la propia ley, esta interpretación constitucional. Y a esa corriente adscribía el juez Muñoz. Esos elementos, Mirna, son muy relevantes a la hora de entender la posición ideológica de los senadores que ayer votaron de manera contundente, porque fue así, aunque los votos digan que estaban divididos, fue contundente. Hubo unanimidad absoluta, incluso en lo que nosotros dijimos el jueves pasado, Mirna, cuando pusimos que iba a Claro. ser clave los votos de demócratas de Jimena Rincón y Matías Walker, y en ese momento todavía sin saber cómo iban a hacer el debate, sabíamos un poco que Jimena Rincón era probablemente que votara alineada a la derecha, porque ella derechamente ya es una senadora de centro derecha, pero había en duda respecto de Matías Walker. Y Claro. también un poco la lectura política que pudimos hacer ayer es que ese partido, que tiene dos figuras muy fuertes, que es Jimena Rincón y Matías Walker, votaron alineados, o sea, Mm. votaron en función de una misma línea que los vuelve a centrar, a ubicar dentro de la centro derecha, aun cuando Matías Walker insiste que no es así. Claro, lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, por tus actos seréis juzgados, ¿no es cierto? O sea, más allá de las palabras, tú puedes decir muchas cosas, yo soy tal cosa, yo soy de aquí, de allá, al final lo que importa es, bueno, dónde te pones tú al momento de votar en grandes causas, como por ejemplo esta. Mira, lo que quiero preguntarte es lo siguiente, porque, a ver, primero que nada, hay toda una situación previa, ¿no es cierto?, que es la que ocurre en la Cámara de Diputadas y Diputados cuando se vota en paquete, ¿no es cierto?, esta acusación constitucional contra Vivanco y contra Sergio Muñoz. Y ayer las críticas arreciaban contra todos aquellos, entre ellos Carol Cariola, ¿no es cierto?, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, que había votado a favor del paquete. Entonces, claro, yo le hablaba con Javier Couso, abogado constitucionalista, y él decía, claro, lo que pasa es que, independiente que se supiera que Ángela Vivanco iba a ser removida de la Corte Suprema, era difícil para ciertos diputados y diputadas tener que aceptar ante la opinión pública que para no dejar caer al juez Muñoz iban a votar en contra de la acusación constitucional de Vivanco. Te pregunto, ¿cómo ves eso? Sí, o sea, eso es lo que subyace a todo esto. Lo dijimos también la semana pasada, que la derecha había puesto en un zapato chino, había puesto, digamos, contra la pared al oficialismo en la Cámara de Diputados. Ahora, eso que dijimos ayer yo creo que es cierto, pero no es todo, ¿no? También lo que uno podría interpretar exposa los hechos. Creo que una de las interpretaciones que uno debería hacer ahora es que efectivamente eh, hubo una maniobra, una artimaña. Esto no es nuevo. ¿M? En acusaciones constitucionales y en otro tipo de votaciones en el Congreso suelen utilizarse este tipo, digamos, de herramientas que a la luz de la opinión pública pueden ser, como te digo, artimañas para poder hacer o no hacer algo. Una de esas es lo que se debutó en la Cámara de Diputados. Presentar ambas acusaciones juntas en un paquete, como sabemos, también fue parte también de ahí de todo un trabajo que se hizo previo, ¿no? Para de convencer a algunos diputados para que no se opusieran a esa situación, llevó no solo a acorralarse, sino que a que el oficialismo tuviese que poner en la balanza dos cosas. Eh, ¿Qué va a ser mayor costo político para nosotros? ¿Verdad? Entonces, vuelve aquí un cálculo que es bien personal, ¿no? Mm. Total, No sé si tiene un sentido total, país, ¿verdad? claro. Es un cálculo de costo-beneficio. ¿Qué es más perjudicial para mí? Arrastrar el costo político de salvar a Ángela Vivanco, ¿verdad? Votando en contra de la acusación constitucional en la Cámara, o asumir el costo político de perder a un juez de la Corte Suprema. Yo creo que esas dos cosas las pusieron en la Claro. balanza, y creo que hoy día esto va a seguir dando debate y van a haber recriminaciones internas también, porque, claro,
la acusación constitucional contra la Ángela Vivanco estaba vigente, hay una pena accesoria que son los 5 años de inhabilidad en cargos públicos, pero era, yo creo que de sentido común para todo, para cualquier tipo de analista, que Ángela Vivanco no iba a sobrevivir al cuaderno remoción de la Corte Suprema. Ujú. Entonces, ese elemento, la verdad es que todavía me faltan algunas piezas como para poder saber Claro. por qué no pesó lo suficiente como para poder decir, ojo, vamos a votar en contra de esta constitución porque sabemos que esta persona ya está Esta acusación, fuera. exacto, totalmente. Bueno, esto es parte del Parlamento que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Un Parlamento que dista mucho de tener una legitimidad por de pronto ante la ciudadanía. Basta ver las votaciones, digamos, las evaluaciones que hace la ciudadanía, siempre está por el suelo, cada vez más, y sobre todo con esta tremenda fragmentación que tenemos, ¿no? Etcétera. Pero ese es el Parlamento, una pena para aquellos que vivimos la dictadura y que sabemos lo que significa no tener un Parlamento y tener una junta militar que decide los votos, decide las leyes entre cuatro generales. Eso, pero es terrible, pero es que recordarlo no es malo. Ahora, volvamos al presente. Vamos ahora a otro poder, poder Mm, judicial, y vamos a la Corte Suprema. La acusación contra mm, Muñoz estaba hace 2 años. Entonces, claro, hay muchas preguntas que surgen. ¿Por sí. qué la Comisión de Ética no se pronunció o no se pronunció durante todo este tiempo? Entonces, te pregunto, respecto a lo que tú has Sí, reporteado, ¿qué puede haber pasado sí. ahí? Sí, mira, hay antecedentes nuevos que están hoy día en algunos medios de comunicación que falta chequearlos desde luego, pero ya Ujú. están en el sentido ambiente. Uno de estos dice algo con algo que pasó ayer. Según entendemos, en la Comisión de Ética, que como bien tú dices, se empezó a investigar este tema de, digamos, de los privilegios que pudo haber gozado la hija de Muñoz recibiendo información de parte de su padre. Son antecedentes que son ya antiguos, que tienen, digamos, 2 años, pero estos comenzaron a revisarse en la Comisión de Ética a propósito de todo el escándalo que trajo el caso Hermosilla en adelante, se sumó este elemento a esta revisión. Eso no pasó hace 2 años, pasó hace poco. Lo que acaba de ocurrir entiendo que hace un par de días o tal vez un día, es que ayer da la impresión, según lo que dicen algunas fuentes, que la Comisión de Ética de la Corte Suprema ya había llegado a una resolución respecto del juez Muñoz. Y esa resolución, habrá que verlo, en este momento lo que se escucha, del ambiente sobre todo, es que esa ¿Ya? resolución vendría a favor del juez. Del Entonces, juez. ayer hubo una solicitud del juez Muñoz a la Comisión de Ética para que le entregara el informe final. Con ese informe seguramente se iba a traspasar a los ministros de la Suprema, perdón, a los senadores en el Congreso para decir, mira, esta es la resolución que toma los pares y aquí hay una absolución. Es decir, no hay antecedentes suficientes como para poder abrir un cuaderno de remoción. Probablemente iban a sacar otro tipo de reproche. Hay otras escalas en el caso de un reproche ético. Y Claro. la Corte le dio una señal bien, bien interesante desde el punto de vista del análisis al juez Muñoz, porque le dijo que no. Le dijo que no le iba Ah, tal cual. a pasar el resultado de la comisión. Y hay un argumento que es válido, que está detrás, y lo dice la norma, ¿no? Que Ujú. cuando acaba el trabajo de la comisión de ética, quienes son los primeros en conocer el resultado de esa investigación es el Pleno de la Corte Suprema, más no las personas Totalmente. que están siendo investigadas. Mira, interesante. Bueno, de Entonces, todas por esa parte le maneras, dijeron que no, pero de todas maneras le dieron una señal política. Y con esto termino en esta sí, parte. Creo que es sí. muy relevante también para la Corte hoy día. Mira, hoy día hay 3 cupos que están, digamos, vacantes, ¿no? Está el de Jorge Dam, digamos, que se fue, la destitución de Ángela Vivanco, ahora la destitución del ministro Muñoz, se viene por cumplir 75 años la del juez Juan Fuentes Belmar. Entonces van a Mm. haber cuatro ministros, digamos, que están, ya que hay 2 consideraciones políticas que quiero hacer, que están vacantes. Yo creo que la Corte ayer, la Corte Suprema, más allá de Ujú. perder a uno de sus ministros más influyentes, que generó una escuela, ¿no? Y una jurisprudencia, a partir de su jurisprudencia, que es importante en la Corte, eh, ayer tuvo de alguna manera un ejemplo muy claro. O sea, un Ujú. grupo de senadores, mediante una decisión política, más no Partidista. jurídica, Política partidista, para dejarlo más claro todavía. exacto, política partidista, toma una decisión de eliminar a un ministro de la Corte Suprema y con eso yo creo que los jueces entendieron rápidamente de que esta inmovilidad, esta cosa, digamos, de ser intocables, no existe. O sea, ayer Mm. como que hubo un aterrizaje a tierra
muy firme respecto, digamos, de esta situación. Esa es una lectura. Ahora, la otra lectura tiene que ver también con los equilibrios al interior del poder, por el poder judicial, y esto lo entronco con el estrés que va a provocar en el Ejecutivo. Recordemos, Mena, que todavía no tenemos, aun cuando creo que el ministro Cordero presentó hace poco el proyecto del gobierno para la designación de los ministros de la Corte Suprema, pero al día de hoy seguimos teniendo el mismo sistema que todo el mundo sabe que ya no da para más, y en donde se producen todos estos temas ocultos, medio Mm, sombríos, donde quiénes claro. se junta, qué es lo que se tranza, cuáles son los tipos de negociaciones. Bueno, eso todavía está vigente. Cuando tú tienes como gobierno y que estás pasando muchas cosas, o sea, tienes Claro. grandes reformas que tienes que tratar de aprobar, que ya te queda un poco más de un año de gobernar, que se vienen las elecciones en adelante, que todo el motor político cambia a un foco más electoral. Además, se te suma a todo eso tener que negociar con la oposición cuatro cargos de la Corte Suprema. Entonces, Uf, eso provoca indiscutiblemente un estrés en el Ejecutivo, porque se trata de una negociación, y la negociación en rigor es ¿qué te doy a cambio? ¿No? exacto. Entonces, esa negociación produce un estrés importante porque te obliga a tener que negociar cuando estás negociando otras cosas. Entonces, la situación se vuelve más compleja. Diría que lo que pasó en el Senado tiene una consecuencia en diferentes Mm, áreas, como si fuese una bomba de racimo que va a no, explotar en diferentes partes, porque no es simplemente sacar un juez. O sea, no, para hay nada. negociaciones que van a tener que hacer, van Sí. a tener que llegar a acuerdos que no se sabe, digamos, cuáles van a ser las reglas. El Poder Judicial va a tener que recomponerse, está muy abajo, faltan cuatro miembros, y además nos queda la sensación de que las acusaciones constitucionales, cuando tienen un objetivo ideológico detrás, te pueden hacer caer a cualquiera más allá de las razones. Mira, solamente para no olvidar el pasado, recordemos el caso de Servando Jordán. Servando Jordán, presidente de la Corte Suprema, metido en corrupción pero hasta el cuello. Es cosa de leer el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Sí. Matus. Y sin embargo, la izquierda lo salva. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, lo salvan porque había votado por condenar a Manuel Contreras por el caso del crimen de Orlando Letelier. Entonces, todo esto te muestra que en las consideraciones son fundamentalmente política. Y es verdad lo que decía Javier Couso, el abogado constitucionalista. El estándar que se pide de prueba, naturalmente, en el Parlamento es distinto a sede judicial, pero eso no significa que el estándar puede ser cualquier estándar, ¿no? Oh, me dijeron, creo, pienso, siento, me parece, no. Y resulta que efectivamente con el caso Muñoz lo que observamos y lo que vemos, ¿no? Es que la prueba no era suficiente. O sea, el tener una persona de oídas que dice algo, que dijo algo, que a su vez, ¿no es cierto?, es parte de una empresa que tenía intereses en todo esto, bueno. Es un tema Mira, tremendo, probablemente el mira, juez, solamente para una pequeña cápsula, para ponerle, digamos, un signo de exclamación al argumento que tú acabas de dar. Basta mm, mirar la votación del senador Chaguán. sí, ¿Qué hace el senador Chaguán en ambos casos? Se abstiene de Ángela Vivanco. Ojo, imagínate, y vota imagínate. en contra de Juan Muñoz. No, tremendo. O sea, ¿qué te puedo decir? Creo que es suficiente, ¿no? Para poder A buen entenderlo un poco. entendedor, claro, a buen entendedor pocas palabras, claro, no, tremendo. Pero mira, solo para dejártelo, para cerrar, digamos que tenemos que despedir, pero el juez Muñoz perfectamente puede acceder, o sea, digamos, elevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa si la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor del juez Muñoz? Va a tener que ser reintegrado al Poder Judicial, tema que hay pendiente. Eso es un gran tema. Mira, qué interesante lo que acaba de decir, porque tenemos consideraciones, como dijimos, que son muy complejas en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en los poderes del Estado. ¿Sí? Si esto llega a la Corte Interamericana y pasa algo como lo que estás diciendo tú, ya no se trata de los poderes del Estado, se trata de que es el Estado el que hoy día pasa, digamos, a ser cuestionado, el Estado como aparato. ¿Sí? Tremendo. Héctor, un millón de gracias como todos los jueves por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti. Chao, chao. Que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.